Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al Foro del Consejo Social, a su presidente, amigo, entrañable, pero que además llevamos años colaborando, por lo tanto es lógico que conscientemente haga una semblanza de mi persona. También, lógicamente, pues al organizador, Fernando Ramos, porque es el culpable, entre comillas, de que uno esté aquí. Vamos a esta charla, la voy a dividir en 4 partes diferenciadas. En primer lugar, voy a situarme en el nacimiento de la Universidad de Vigo para poder entender luego lo que ha ocurrido 25 años después. Luego, en la segunda parte, analizaré qué estudios, qué reflexiones han hecho sobre el alumnado, es decir, propia de la universidad en sí. En la tercera parte hablaremos de los egresados, la situación realmente, en dónde están y cómo se encuentran. Y finalmente, bueno, haremos una especie de reflexión a modo de epílogo, si quieren, o añadido como parte final. Esto sería, por lo tanto, el esquema operacional. En primer lugar, empezamos con la primera. Miren ustedes, en el año 1968-89, es decir, un año antes de inaugurarse la Universidad de Vigo, solamente 17 personas comprendidas entre 17 y 24 años estudiaban en la Universidad de Santiago. La media en España era del 27 y la media europea era del 30. Había un déficit, por lo tanto, de universitarios. Tanto es así que 3.000 estudiantes estudiaban fuera de Galicia por no haber titulaciones que requerían la sociedad en el año 1988-89. La Universidad de Santiago tenía en ese momento 51.000 alumnos y se calculaba que en el 2000, 12 años después, tendría sobre 80.000. Entonces, la pregunta que se plantearon ¿es posible controlar una universidad con 80.000 estudiantes? Bien, y había 3 posibilidades. Una es la segregación, la ruptura, otra era la descentralización y otra era la politécnica. 3 posibilidades que se analizaron a lo largo del 88-89. La politécnica era difícil de entenderla o de crearla porque había una dispersión ya inicial. En Lugo había agrónomos, en Coruña había arquitectura y aparejadores, en Vigo estaba Industriales y Teleco, en fin, la dispersión donde se colocaría el rectorado, por ejemplo, donde era el problema complejo. Aparte que había una normativa de no crear politécnicas en España, sino que potenciar alguna de las ramas, algún ámbito, pero no politécnicas. La descentralización se inicia en el año 88, en la cual se nombra pues delegado del rector para ir empezando el proceso de descentralización. Pero es complejo la descentralización, o por lo menos no se llega, porque había que potenciar esa descentralización. Entonces, se recurre a la segregación, en la cual el claustro de la Universidad de Santiago tiene que hacer un harakiri, tiene que aceptar 2 nuevas universidades a lo largo de un proceso de meses, y al final hay una votación que prácticamente es casi unánime y se da la voz ya a quienes, al político que tiene que hacer el proceso, ¿verdad?, de la ruptura. El proceso de la ruptura por el señor Fernández González Lasie y Aniceto Núñez, que son los que empiezan el proceso, bueno, empiezan y concluyen el proceso. El Parlamento gallego la aprueba por unanimidad el 11 del 7 de 90. Los nombramientos de rectores es el 14 del 89. Los nombramientos de rectores es en septiembre del 89. La segregación empieza el 1 del 90 y por primera vez en la historia, a lo largo de los 500 años de la historia de la Universidad de Santiago, el 2 de octubre del 1989 presiden el acto inaugural del curso 3 rectores. Es un acto histórico que empieza así el proceso. ¿Y qué ha ocurrido en el alumnado? Pues el alumnado, en el año 1989-90, cuando empieza la Universidad de Vigo, 89-90, había 11.000 estudiantes. 8.800 en Vigo, 1.800 en Orense, 926 en Pontevedra. El crecimiento fue espectacular. En el año 90-91, 13.000, en el año 93-94, 22.000. Sigue creciendo hasta el 2000-2001, que llega a los 32.000 y luego baja de forma casi paulatina, 1.000 al año, hasta llegar a los 22.000 actuales. Es decir, prácticamente lo que teníamos hace 22 años, en el año 93-94. El curso actual
14.000 estudiantes en Vigo, 5.000 en Ourense y unos 3.000 en Pontevedra, aproximadamente. Y la situación en España actualmente, en una población entre 25 y 34 años con estudios universitarios, alcanza en España casi el 40%. La OCDE tiene el 41%, la Unión Europea el 36%, y España aumentó 15 puntos desde el 2000, que pasó del 26% al 41%, 40% en el 2013. Otros estados como Corea tiene 67, Japón 52, en fin, etc. Hay un planteamiento que es, ya saben ustedes, la Constitución, que da competencias propias del Estado, competencias transferidas y competencias compartidas. Yo lo digo en todos los ámbitos, que llevo años diciendo lo mismo, que no pasa nada. Yo soy, por supuesto, defiendo la autonomía, pero la autonomía con coordinación. Yo creo que el error, a mi punto de vista, no hay ningún problema de decirlo, como siempre lo digo, a mi edad no voy a cambiar. Creo que las transferencias en educación universitaria, me refiero, sin coordinación, pues no fue la correcta en ese sentido. ¿Por qué? Porque en un periodo de tiempo de los últimos 25 años se duplicaron un número de universidades que pasaron prácticamente al actual, que son 75, 55 públicas y 20 privadas, y muchas iguales. En Almería, en Jaén, Yo, cuando estaba de rector, tuve que hacer un informe sobre La Rioja. La Rioja tiene 200.000 habitantes y Logroño 120.000. Y ahí se creó una universidad con una bandera, un poco bananera, un himno, etcétera, y punto. Es decir que, bueno, no sé si es bueno, malo o regular, pero la Politécnica de Canarias, que iba a ser politécnica, pero luego se duplicó y se hizo lo mismo que la había en La Laguna. La Facultad de Medicina en La Laguna, Facultad de Medicina en Gran Canaria, etcétera, ¿no? Entonces, posiblemente esa descoordinación ha condicionado lo que hoy se ve, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, y no sé, es un proceso que muchas veces irreversible, o no lo sé, pero es una reflexión que se hace, etcétera. Muchas universidades iguales, posiblemente no hay politécnicas, no, pero universidades iguales. Entonces, estamos en la Universidad de Vigo, que es lo que nos importaba, y claro, cuando nos comparamos con otras universidades que nacimos en el mismo año, en 1989, como la Carlos III, claro, todos queríamos ser rectores de la Carlos III, que era el profesor Peces Barba, porque ellos empiezan con un curso. Al año siguiente es segundo de Derecho. Al segundo año es segundo de Derecho y primero de Económicas. Al tercer año, tercero de Derecho, de Económicas, etc. Y durante 12 años fueron construyendo, claro, un muro perfectamente. Claro, en el caso de la Universidad de Vigo no es así. Rompemos, hay una segregación, una ruptura, naces con 11.000 estudiantes, sin infraestructura. El gran problema que yo tenía era cómo pagábamos a fin de mes, porque no teníamos, digamos, estructuras administrativas. Entonces, la estructura administrativa tenía que ser en Santiago, que lo hacían en Santiago, claro, y al mismo tiempo nos cobraban, claro, había que pagarle a los profesionales de Santiago, en fin, que tenían que hacer el trabajo que nosotros no podíamos hacer. Porque nosotros siempre hemos dicho, romper sí, pero no por proceso, es un proceso, no es un decreto, es un proceso. Es decir, empezar, y si tengo 5 amarras, ir cortando las amarras hasta luego navegar. Pero bueno, por los casos que fuese, fue así y la vida es. Yo esto lo he reflejado luego en un libro que se llama Antecedentes de etapa constituyente, para que quedara reflejada la historia de la Universidad de Vigo desde el año 98 hasta el 2004, para que pudiera uno, cuando se lea, dentro de años, los problemas que hubo, las dificultades, y con la mayor objetividad posible, porque yo he hecho así. Bien, pues esto sería el nacimiento del proceso previo de la primera parte que hemos hablado. Bien, ¿qué se hizo en la universidad en estos 25 años sobre el conocimiento del alumnado? En fin, no digo el de fuera ya, el de egresado prácticamente nada hasta hace unos años. Entonces, yo siempre en colaboración con el Consejo Social y cuando presidía el Tribunal de Garantías, a mí me interesaba conocer qué opinaba el alumnado sobre su propia universidad. Entonces se hizo, este libro está en el Consejo Social, está en las bibliotecas, por supuesto el que lo quiera, todos estos libros los tengo yo, en fin, que no hay ningún problema para difundirlos. Y en el Consejo Social, estudio sobre el grado de satisfacción del alumnado con la universidad. Entonces, claro, lógicamente el alumnado era un alumnado amplio, que eran, creo, no recuerdo, un número de alumnos. Estoy hablando del año 2008-2009, decimos eso.
Entonces, claro, había que hacer un estudio estadístico, claro, teniendo en cuenta que claro, las facultades que tienen más alumnos, pues lógicamente mayores encuestas, menos. Hicimos en total, creo que fueron 1.100 encuestas personales, no telefónicas, sino personales, pidiéndole el grado de satisfacción sobre su formación, la opinión sobre los servicios, la opinión sobre los exámenes, la opinión sobre el profesorado, en fin, en una palabra, conocer realmente el alumnado, cuáles eran sus características y cuál era la forma de evaluación, etc. Bueno, y aquí queda reflejado con todos sus estudios la evaluación, si eras satisfecho, insatisfecho, en fin, las tutorías, el profesorado, etc. Bien, era un conocimiento, y creo que era interesante porque no se había analizado hasta ese momento ese punto. Y se analizaba siempre, lógicamente, globalmente y por ámbitos de conocimiento y por campos. El siguiente texto, el libro, también en colaboración con el Consejo Social, fue en el 2010. Era un estudio sobre la transición del alumnado de la Universidad de Vigo. Los alumnos del último curso, ¿qué idea tienen? ¿O cuál es el planteamiento que se les ofrecía ya de próximo a trabajar? En fin, habiendo concluido la carrera. Eran, por lo tanto, encuestas de los estudiantes del último curso, también se hicieron aproximadamente unas 1.000, en fin, también siguiendo género, en fin, edades, todo el planteamiento, lógicamente, de cualquier encuesta, más el número de centros que tienen más alumnos, pues lógicamente mayor encuesta, etc. Entonces, y también se analizaba la vocación, o sea, se preguntaba, ¿y por qué estudió esto? Una vez que casi estaban a punto de acabar. El 70%, principalmente, los motivos era la elección de la carrera, pero el 30% es muy variado. Intervenían amigos, consejos profesionales, padres, medios de comunicación, en fin, todos una serie de cosas que consideraban, etc. Y también se le preguntaban sobre la mejor forma de complementar su formación, si era un posgrado, un máster, etc. En general, eran partidarios de hacer un máster, de ampliar los conocimientos. Habían trabajado el 25% alguna vez a lo largo de su carrera, teniendo un mes, 2 meses, lo que sea, en cualquier actividad, camarero o lo que fuese, durante la realización de estudios. Y captaban o intuían, ¿verdad?, que las empresas captan a los nuevos profesionales, se decantaban quizá por aspectos no muy relacionados con los conocimientos adquiridos. Eso es la percepción que tenía, ¿no? Sobre dominio de idiomas, lo inevitable, capacidad de comunicación oral y escrita, iniciativas, trabajo en equipo, adopción en camino, etc. Esas cuestiones. Bien, una vez el tercero, estoy hablando siempre desde el punto de vista del estudiante, no de haber acabado. Otro libro, que ya es también de 2010, es la experiencia académica del alumnado de la Universidad de Vigo en programas de movilidad internacional. Es decir, lo que se llama el Erasmus, en líneas generales. El Erasmus es uno de ellos, es más. Claro, el Erasmus nace en Europa en 1987 y hasta el momento actual casi 3 millones de estudiantes europeos participaron en las 2.000 universidades pertenecientes a 30 países, 28 de ellas de la Unión Europea, 27 de la Unión Europea. Claro, en el mundo hay 16.000 universidades. Por eso cuando se habla en el ranking, Vigo está en la 500. Bueno, hay que situarse que hay 16.000. Entonces, y dentro de este pupurre de 2.000... Y en Vigo empieza no empezó en el año 87, lógicamente, porque no existía la Universidad de Vigo. Vigo empieza en el 89. Vigo empieza en el año 1998-99 los primeros Erasmus, que son muy pocos, 164. Y luego a continuación fue creciendo hasta los 700, así aproximadamente, que hay en el aumento actual. ¿Qué se le preguntaba? Se le preguntaba a los Erasmus, a los estudiantes españoles que iban a esas universidades, pues las diferencias que captaban entre la universidad que recibía el Erasmus, ¿verdad?, y la Universidad Española. La forma de examinar, la forma de las tutorías, pros y contras. Observamos, por ejemplo, que el mundo tecnológico, los ingenieros, etcétera, solían hacer los proyectos fin de carrera en universidades
en fin, no últimos cursos. En cambio, otros se decantaban por hacer un cuatrimestre del último curso, etc. Esa es toda la variación. Lo que importaba era que nos definieran cuáles las diferencias que observaban para nosotros captarla y a partir de ahí, pues, cambiar o no cambiar o matizar los planes de estudio. Bien, entonces esto sería, pues, si quieren ustedes, el prólogo de este proceso, del proceso que vamos a hablar ahora, claro. Entonces, nos encontramos, yo me encontré, por lo menos, en una reflexión, que había una asignatura pendiente. Y la asignatura pendiente es conocer la opinión de los egresados, de los que habían acabado las pruebas tituladas, que se habían marchado, en fin, que estaban ya, lógicamente, trabajando, o, en fin, fuera ya en sus respectivos lugares de trabajo, o no, o estaban buscando empleo. No se había hecho hasta ahora. Entonces, hicimos, siempre con el Consejo Social, un primer estudio que es del año, los egresados, solo los egresados del periodo 2006-2007. Y lo hicimos porque era antes de la crisis. Y luego hicimos el 2008-2009, después de la crisis, para ver la variación, ¿verdad?, del egresado que estaba, lógicamente, trabajando, en fin, y cumpliendo las misiones que habían adquirido, el conocimiento que habían adquirido en la universidad. Esto era, en fin, que no se hubiese hecho hasta ahora, bueno, porque la universidad tendría otras prioridades y, lógicamente, pues es 25 años tiene que formarse, cimentarse, etcétera. Pero quizás era el momento. Pero ¿qué ocurría? Es como si, por ejemplo, pues Citroën lanza un modelo al mercado y luego no hacemos el seguimiento del modelo. Oye, ¿y qué tal le fueron las bielas? Que si el cilindro, que si el motor, etcétera, para poder corregirlo, ¿no? Pues aquí era, en cierto modo, era el planteamiento. Bueno, una vez que están ustedes, y hemos cogido 2006-2007 y llevan ya años trabajando, en fin, nos pueden dar una información valiosa, ese flujo-reflujo, para que nosotros cambiar, si tenemos que cambiar algo, algún plan de estudios, alguna iniciación. Los objetivos eran conocer, por ejemplo, el tipo de contrato, la categoría profesional, los motivos del desempleo, por ejemplo, falta de conocimiento de idiomas, de prácticas, etcétera, cómo consiguió el primer empleo. Antes la metodología fue enormemente compleja porque no disponíamos de todas las direcciones de los que habían concluido el curso en 2005-2006. Entonces empezamos a enviar cartas y mails, etcétera, y venían de vuelta muchas. Claro, enviar una carta a una persona que había hecho los estudios en Orense y había acabado hace 7 u 8 años, 6 años, pues claro, no vivía allí, no sabía quién era. Venían de vuelta, había que conseguir a los padres, etcétera. Fue un problema siempre la lista con las direcciones. Bien. Luego se envía los cuestionarios. El cuestionario era largo, complejo, se quejaban. Pero yo prefería un cuestionario complejo, amplio, para que nos diese información no solamente académica, sino también profesional, que era el objetivo fundamental. Y luego también se hizo por correo postal, en fin, un proceso. Y después de 14 meses de trabajo, pues había 42 preguntas y una pregunta siempre abierta. La pregunta era interesante, al final era, diga usted lo que quiera, pregunta abierta. Y un 25 o un 26% contestaba y contestaba, largo, en fin, producía. Y entonces, claro, eso nos servía también de reflexión, porque no solamente es poner las cruces, etcétera, que está bien, hacer un estudio estadístico, sino también qué opinaba la persona después de N años que estaba trabajando, etcétera. ¿Qué asignaturas le sirvieron más en su profesión? ¿Qué asignaturas le sirvieron menos? Si ha realizado algún tiempo de formación al acabar los estudios. Y luego la necesidad de mantener un tipo de vinculación o contacto con la universidad. ¿Qué tipo de actividad podría proponer la universidad? En fin, ¿cómo podría ser útil la universidad? En una palabra, romper el hielo, conocernos un poco, porque no nos conocíamos, no sabemos dónde estábamos. Y esto se hizo, en principio, anónimamente, es decir, que no conocíamos, digamos, la información, pero no tenemos más información. No tenemos información de las características de su trabajo, ni, en fin, ni sus direcciones, en fin, ni sus teléfonos, etcétera. Era muy bien. Y eso sirvió para hacer este libro, estudio sobre la experiencia académica y profesional de las universidades tituladas de la Universidad de Vigo, que creo que tuvo
se ha enviado a los claustrales, incluso a los institutos siempre, para que lo tengan los alumnos del último curso, etcétera, que tengan una información y que vayan sabiendo, ¿verdad?, el planteamiento futuro, o por lo menos inicial. El análisis de los resultados, fíjese bien, cuando hablamos de la Universidad de Vigo, la Universidad de Vigo, igual que todas las universidades españolas, es femenina. Aquí, por ejemplo, está en el 62-38, en donde, porque, digamos, la mujer, en fin, arrasa en ciencias de la salud, un 90%, en arte y humanidades el 80%, en la científica el 76%, donde no hay menos, claro, es la tecnológica, ronda el 30%. Pero la suma, globalmente, es 61-39 aproximadamente. Eso es y al mismo tiempo, cuando se habla de que la Universidad de Vigo es tecnológica, no, la Universidad de Vigo no es tecnológica. Si fuera porque el jurídico social, todos los estudiantes del jurídico social, el 48% están del mundo jurídico social, empresariales, magisterio, publicidad, etcétera, y de todo, económicas, etcétera. Lo que pasa es que el campus de Vigo sí, pero el campus de Vigo es otra cosa. El campus de Vigo puede ser más tecnológico, pero en la universidad globalmente no. El 48% es jurídico social, el 28%, no llega, 29% tecnológico, artes y humanidades sobre el 11%, el científico el 10% y ciencias de salud el 7%. O sea, esa es la Universidad de Vigo con los 3 campos, que luego, en fin, que haya diferenciaciones en los campos, sí, que el tecnológico, que en Vigo sea más tecnológico es otra cosa diferente, pero globalmente es una universidad, digamos, donde el 48% pertenece al jurídico social. Y en aquel momento, en el año 2006-2007, solamente trabajaban fuera de Galicia el 6%, de ellos un 30% en el extranjero. Y se preguntaba también los factores condicionantes del desempleo. ¿Por qué cree usted que está desempleado? Pues por el ciclo de la economía, por carecer de contactos personales, por pocas prácticas en las empresas, por falta de conocimiento de idiomas, es el tema eterno, falta de conocimiento de idiomas, por experiencia profesional, etc. Y las técnicas de búsqueda de empleo eran anuncios, primero, luego personas de contacto, en fin, contratar directamente, etc. Y cuando se preguntaba el primer empleo, ¿cuándo lo conseguía? Pues prácticamente el 84% lo conseguía en el primer mes, en primer año. Los 3 primeros meses el 30% y luego, en fin, se aplicaba, etc. Y habían cambiado de empleo en el tiempo, desde que empezaron hasta que hicimos la encuesta, el 70% había cambiado. Es decir, que, o sea, había movilidad. También otro aspecto era si salían bien preparados, mal preparados, etc., para lo que estaban haciendo. Bueno, el 29% nos decía que era inferior a nivel académico, es decir, no necesitaba tanto para lo que estaba realizando. Y era adecuado al nivel académico un 63%, y fin, más o menos. Esta es la idea que nos va sirviendo, etc. Yo utilicé en este estudio, lo mismo que en lo que voy a hablar en la continuación, en unas encuestas americanas de Harvard, porque ahí se trataba de decir, con muchos parámetros, qué le da a la universidad y qué le pide la empresa. Capacidad de negociar de forma eficaz, capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, capacidad de trabajar bajo presión, capacidad de análisis de síntesis, habilidad de comunicación oral, en fin. Entonces, se evaluaba de 1 a 5 y el egresado valoraba de 1 a 5 lo que creía que le había adquirido en la universidad y lo que, en el momento que iba a la empresa, cuál era la valoración. Y había diferencias, claro, diferencias siempre, desgraciadamente negativas, en el sentido de que en la capacidad de análisis de síntesis, sí, porque la universidad prepara para analizar y para sintetizar, pero claro, la capacidad de trabajar bajo presión o la capacidad de trabajar en equipo, etcétera, esa no tanto, porque claro, no es tampoco una especialidad nuestra, etcétera. Capacidad de negociar de forma eficaz, en fin, esto lo puede adquirir. Entonces, bueno, se veía ese panorama, etcétera. Y lo que querían, en líneas generales todos, era fomentar contactos personales entre titulados afines. Decir, oiga, usted, póngame en contacto, los químicos, no los químicos, los físicos, ya que tiene esa información, póngame en contacto. Participar en ciclos de conferencias, en fin, para que el alumno de los últimos cursos pueda recibir información de lo que está sucediendo en el mundo real, o por lo menos en el mundo laboral. Y, naturalmente, una predisposición a colar en conferencias, etcétera, y también comunicar las experiencias personales al alumno. Más o menos esta es la idea fundamental. Bien. El siguiente libro, que está ligado, es estudio de la experiencia profesional y académica de las personas tituladas,
de la Universidad de Vigo el año 2008-2009. Y cogido esto porque era cuando empieza la crisis. Y ahí sí que hay diferencias. Y analizamos también lo mismo. La misma metodología, enviar las cartas, las encuestas, encuesta larga, enviar una vez, en fin, por medios informáticos, correo postal, correo todo lo máximo, nunca telefónica. Lo que ocurre también es curioso, porque al recibir información, sobre todo los que escribían, ese 25% que escribe, pues descubrimos cosas, oiga, a mí me falta, en fin, hágame este favor, en fin, establecimos un contacto, lógicamente, por escrito, entre uno que estaba en Polonia o que estaba en Australia y que tenía un problema determinado y que, bueno, nosotros lo que hemos hecho era servir de contacto y de medios para intentar resolver el problema que tenían, pues si le faltaba el título o le faltaba lo que fuese, etc., ¿no? Bien, 2008-2009, la misma metodología, la misma técnica operativa, otros tipos de egresados y, por lo tanto, ¿qué conclusión obteníamos? Bueno, las conclusiones que teníamos son distintas. Por ejemplo, pues una de las cosas que se notaba era que había aumentado, pasó del 6% el paro al 19%, perdón, los que estaban fuera de Galicia, el 6% estaba solamente fuera de Galicia, al 19%. Fue un crecimiento espectacular en 2 años, ¿no? Y en los países extranjeros prácticamente el 10%. El total es de 5,9, repito inicialmente, a 20,9. O sea, el crecimiento en 2 años desde el punto de vista de los que residían ya fuera de Galicia y que habían estudiado en los cursos que les permitió tener su licenciatura en los años 2008-2009. También la formación complementaria, un crecimiento espectacular, fíjense, en 2 años nada más, de los másters. Se duplicaron el número de alumnos y se cuadriplicó el número de másters. En fin, bueno, posiblemente por la crisis o lo que fuese, las personas tendrían menos capacidad de trabajar. Entonces, bueno, hay que hacer un máster, alarga un poco más la vida académica, y entonces fue espectacular el crecimiento de los másters y, naturalmente, el número de alumnos que fuese. Y en esa formación complementaria, fundamentalmente, se decantaban al 50% hacia lo que llamamos el maestrazgo universitario. Bien, luego había cursos de formación, cursos de especialización, pero fundamentalmente eso. Y la situación laboral era el desempleo, más o menos, subía también el desempleo, del 19,9, casi el 20%, al 23%. En el libro se analiza por áreas, por temáticas, por, en fin, ciencias de salud, tecnológicos, ciencias de la humanidad, etc. Y la relación con los estudios también era la relación con los estudios era curioso, porque están relacionados, claro, no tenía ninguna relación, aumentaba. En fin, es lógico, la persona, pues, en fin, si estaba en una situación precaria, iría a lo que pudiera el crecimiento, el rendimiento. Otro aspecto era la sobrecualificación. También la sobrecualificación aumentaba. Antes era un 29, ahora pasaba un 32. Y, en fin, era lógico, había unos cambios, pero en poco tiempo sustanciales. Y el contrato también, que mientras en el 2006 y 2007 el indefinido era ya del 60%, aquí bajaba al 43%. En personas que se diferencian 2 años nada más. Esto es una realidad. Entonces, por lo tanto, había una serie de aspectos que se van analizando, las dificultades de encontrar el primer empleo, en fin, si podía cambiar o no, en fin, etcétera. Por ejemplo, lo que llama la atención era ese número espectacular de másters que habían crecido de forma exponencial, etcétera. Y también las residentes fuera de Galicia, que estaban del 6% al 21%. En fin, también especialmente en un casi, y la mitad de ellos casi en un país extranjero. Bueno, pues esto sería, en líneas generales, las ideas básicas de estos trabajos que están publicados, siempre con la colaboración del Consejo Social, que los tiene el Consejo Social, los tenemos nosotros, están en las bibliotecas, y que, lógicamente, el que le interesa, pues tiene aquí la información que puede ser, supongo que, valiosa, pero siempre dentro de un análisis, de momento, anónimo. ¿Y qué estamos haciendo ahora? ¿Y qué hemos hecho ahora? ¿Qué hemos concluido? Que dentro de un mes el libro saldrá,
aproximadamente, en fin, hemos hablado ya con el Consejo Social para su publicación, más corto, de unas 100 páginas, estas son mayores. Pues aquí se trata ahora de llegar al final del proceso. Ya sabemos lo que opinan, ya hemos hecho una encuesta amplia a lo largo de esos años, y ahora me interesa dar la puntilla final. Y la puntilla final es analizar lo siguiente. Primero, los datos personales, o sea, la persona. No aquí, no, aquí no había. Sabíamos el nombre, sabíamos que era del curso tanto y nada más. Y le enviamos, nosotros sí sabíamos, porque enviábamos el cuestionario, pero nada más. Nombre y titulación. Los datos personales de contacto, dirección, teléfono, cargo que ocupan. ¿Cuál es su especialidad? ¿En qué está trabajando? La información laboral actual, la localidad, el sector, la categoría profesional, la empresa, tiempo que lleva, en fin, conocer todo. Y una vez que conocemos esto, decimos, oiga, mire, ¿cuál es la colaboración de la universidad? ¿Cuál es su predisposición a mantener contacto para explicarnos lo que usted sabe? O lo que creemos que sabe, o lo que cree usted que sabe. Que no lo sabemos aquí. Si una persona es especialista en calderas de vapor, y aquí no damos calderas de vapor, pues venga un día, 2 días, que explica calderas de vapor. Y quien dice eso, o pinturas, o lo que fuese. De esa forma, el estudiante del último curso se beneficia, lógicamente, bueno, nos beneficiamos todos. Y al mismo tiempo, las necesidades formativas de la especialización profesional, qué materias debe ofertar la universidad, qué ellos creen que falta, en fin, las carencias que han tenido, y lógicamente también qué cursos pueden ellos recibir, bien presenciales o no presenciales, para ir actualizándose. Y se ha cogido 2005-2010, porque creemos que es antes de la crisis, un poco más de la crisis, pero ha ido así largo. El trabajo fue enorme también. También, como siempre, como hay más mujeres que hombres, el 61% de las contestaciones son tal. En total, tenemos en este momento, con todos datos y con toda precisión, 3.000, distribuidos en 37 países. Naturalmente España, fuera de Galicia, etc. 37. Donde en los extranjeros predomina el Reino Unido, el 20%, Alemania el 18%, Francia el 8%, y luego tenemos uno en las Islas Bermudas, que debe estar ahí en el paraíso fiscal o lo que sea, también está uno allí. Y luego está en Nueva Caledonia, en la India, en China, en fin, en todas las partes que nos están diciendo, aquí estoy yo, y bueno. Entonces ellos quieren, primero, conocerse por ámbitos. Y tenemos que dar esa información. Esa información solamente la tiene la universidad y solamente la puede hacer la universidad, porque es la que tiene esa información y porque además hay que ponerse en contacto ahora con los departamentos para que los departamentos se pongan en contacto con estas personas para que empecemos ya el deshielo. En fin, yo domino tal cosa, pues venga. Entonces, también ellos quieren saber en qué trabaja la universidad, qué temas departamentales, para ver si pueden encajar o no encajar en sus relaciones. Estamos, por lo tanto, en el inicio del final del proceso. Cuando en el lugar de residencia, durante los estudios que hicieron estas personas, que acabaron en 2005-2010, el 96% era en Galicia, o sea, un 4% de fuera, de Galicia, de los cuales la Universidad de Vigo, de las 3 provincias, era el 82%, pero el 96%. Bien, en el momento actual de estas personas, del 2005, el momento actual, cuando hicimos la encuesta, claro, lógicamente, que las encuestas las hemos hecho a lo largo del año 2014 y principios de 2015, pues había fuera de Galicia el 16%, 16%, de los cuales el 10% de estos eran en extranjeros y un 6%, sí, aproximadamente, eran el resto de España. O sea, predominaba más el que estaba fuera de Galicia, predominaba más en el extranjero que en España. Bien. Y también, por ámbitos de conocimiento, pues lo mismo, el 44 jurídico-social, el 30 tecnológico, la ciencia de salud, etc. Por campus, el 59% de todos estos egresados eran de campus de Vigo, de Orense el 23% y de Pontevedra el 17%. La situación laboral estaban en el momento en el trabajo el 79%. Y voy a matizar aquí el tema del desempleo. Los que trabajaban fuera de Galicia había menos que la media esta que a medios del 19.
los que trabajaban en el resto de España era el 16%, o sea que, en fin. Y los del extranjero prácticamente al 100%, un 3 o un 5, no llegaba al 5%, pero ya decían, oiga, estoy en un momento de transición buscando otros. Prácticamente los del extranjero también eran menos caros, un 10%. Estoy hablando del 10% de que trabajan en su profesión. No hablo de aquellos que estudian inglés o aquellos que, en fin, que están haciendo un máster o que están haciendo un posgrado. No, no. Estoy hablando de los que realmente están ejerciendo su profesión o trabajando en su profesión, y eran un 95%. Solamente había un 5% de paro y siempre es circunstancial, según ellos, claro. Y la categoría profesional, pues hemos observado que de este colectivo, el 9% es alto cargo directivo. Luego tenemos mandos intermedios, el técnico cualificado el 60%, mando intermedio es el 21%. Bien. O sea, ya sabemos dónde están, bueno, pues si quieren, la relación más directa en conocimientos, etc. Y también el tamaño de la organización. La gran empresa era el 48%, la pequeña empresa el 21%, es decir, que trabajan fundamentalmente en grandes empresas, y también en micro, medianas empresas un 17%. Y pedían colaborar con la universidad el 82%. Hay un 18%, claro. Oiga, pero esto no es aquello de los encuestas al estilo búlgaro, que era el 100%. De esos 18 había un porcentaje que decía, empiece usted y ya veremos a ver, que yo me meto, pero una vez que empiece el rodaje, lo cual es normal, o normal o no. Otros no. Y otros dijeron que no, pero ese es el 18, de los cuales recuperables, entendido como recuperables, son muchos, si, bueno, en el futuro, ¿verdad? Si esto empieza el proceso, y es un proceso y se hacía una pregunta libre, es decir, que al final, observaciones. Y en esas observaciones las he dividido, son 800, o sea, la gente escribió, bueno, junto escribía algunos de su vida, ¿no? Otros medio vida, y contaba su historia y todos sus problemas. Otros no, se centraban en la parte laboral, otros en la parte, en fin, de conocimiento, en fin, pero interesante, para cada uno era la reflexión que hacía de sus vivencias en la universidad y sus vivencias en lo que estaba trabajando. En líneas generales, yo he dividido esto, y lo verán luego en el libro, en dos partes fundamentales. Una es las respuestas que son comunes, prácticamente comunes, y luego las respuestas específicas de cada tema, de cada carrera o de cada tutor. En líneas generales, lo que predominaba. En líneas generales, la idea era que había mucha teoría y poca práctica. Claro, o sea, si quiere mucha teoría y pocos aspectos prácticos, en líneas generales. Claro, lo que pasa es que ahí hay que matizar. Oiga, esto no es una FP. ¿Cuál es el objetivo de la universidad? Enseñar a pensar. Si somos capaces de pensar, entonces esto es adaptar o no adaptar. Pero entonces habrá que explicar con claridad cuáles son la misión de la universidad. Porque claro, si solamente recibimos lo que y en fin, analizamos lo que están diciendo, bueno, pues parece claro, oiga, más información sobre el mundo laboral, también, enfocar la formación hacia el mundo laboral, enfocar las materias de forma más práctica, en fin, mucha realización de más proyectos y prácticas, todo eso. Bueno, esto es la idea. Esto en el 100%, prácticamente todos decían casi en este tema. Y luego, claro, se matizaban. Luego habrá que, entonces, enfocar la idea, oiga, mire, ¿cuál es el objetivo de la universidad? Lo mismo cuando decimos, la universidad es una fábrica de parados. Jamás, es una barbaridad. La universidad no crea ni un solo parado. Los crea la sociedad. La universidad tiene una misión, que es formar a la persona que va a salir bien, pensante, que tenga criterio, ¿verdad?, que tenga capacidad de pensamiento y que sea capaz de adaptarse. Pero la universidad no es una fábrica de parados. Y por eso muchas veces hay que informar más información sobre el mundo laboral. Bueno, habrá que informar, pero cuidado, maticemos. Y eso, bueno, es lo que nos están diciendo las personas que están fuera. Y luego, en líneas generales, hay que recibir información de estudios de posgrado, conferencias, para tener... Todos quieren una colaboración fuerte, interesados en acudir a impartir cursos, mayor nivel de idiomas, esto es constante en todos prácticamente, conocimientos, creen que el conocimiento obligatorio de idiomas es imprescindible, en fin, que algunas clases me das en inglés o en francés o lo que sea. Potenciar también las estancias de estudios en el extranjero, que consideran que esto es importante, potenciar los Erasmus, en fin, en líneas generales, ¿no?
Y los cursos que se implanten, tipo máster en la universidad, deben basarse en estudios que aporten nuevos conocimientos y sean de utilidad. Es decir, el máster debe tener una aplicación más pragmática, no tan teórica, sino más pragmática, ellos lo que opinan. Y también conocer los temas que trabajan los departamentos para posibles colaboraciones. Muchísimas cosas. Pero bueno, en líneas generales esto es como si fueran las ideas globales que luego se matizan, que están divididos por ámbitos, para que... Y yo, que ya lo tendrán luego, por supuesto, en el libro oportuno, y yo ahora quisiera una serie de reflexiones, ya que hay aquí alumnos, en fin, si quieren un apéndice. Miren ustedes, el aprendizaje exige esfuerzo, y si no, no hay aprendizaje. Y el aprendizaje implica una capacidad de sacrificio. ¿Y qué ha ocurrido hasta este momento? ¿Qué está ocurriendo? Pues ha ocurrido que se ha ido bastante a la comodidad. Y yo siempre digo que para estudiar hay que tener cierta incomodidad. Si a una persona lo pones, estudia a 20 grados, humedad relativa de 80% y un sillón, se queda dormido. Porque para estudiar hace falta incomodidad. Cervantes, desde luego, si le dan pulpo y callos, no hace nunca el comiendo bien, claro. En fin, pasaba hambre, el Quijote. Es decir, una cierta incomodidad. No digo una. Y el ejemplo que pongo es, mi experiencia, cuando presidente del Tribunal de Garantías, hice una campaña varios años de Cheo, por favor. Cheo, por favor, y bueno, estaba todo empapelado, el campus de Vigo, que como se puede ir por tierra, por mar no se puede ir, ni por ahí tampoco, bueno, vamos a ver cómo llega el alumnado. Y el alumnado llegaba de la siguiente forma, el 77% en coche, solamente el 22% en Vitrasa o equivalente. Y cuando se preguntaba por qué coge el autobús, porque no tengo coche. Entonces el coche es el elemento que le permitía la comodidad de entrar y de salir a cualquier hora del día. Luego, cuando se habla de problemas ecológicos, de que si el CO2, de la energía, bueno, pero el principio fundamental, ellos decían que la comodidad, el poderse desplazar libremente, venir libremente, y que por lo tanto, el que no tiene, cogía el autobús normalmente, pues no tengo coche. A lo largo de 10 años, y he parado ya, he hecho una encuesta que se hace en toda Europa sobre la mentalidad del alumnado en el consumo material y consumo inmaterial. 10 años y he parado, se concentraba en Viena. En Viena tenía el profesor que recibía información de toda la Unión Europea. En España éramos 5 universidades, enviábamos la información que nos daba, siempre de alumnos del último curso. Y el problema es sencillo. Es darle al alumnado una hoja en blanco, anónima, y diga, tiene usted 1.000 euros, en toda Europa hacíamos lo mismo, 1.000 euros, y dígame usted en qué gastaría 1.000 euros en consumo material. Medio minuto, ponen una o dos o tres aspectos, no tiene que ser 1.000 euros en una sola pieza, digamos así. Bien, sacaba, retirabas, dabas otra vez el folio en blanco y decías 1.000 euros consumo inmaterial. Bueno, pues un 30% daba vueltas, se miraba unos a otros, claro, hasta que se daban cuenta que ir al teatro es un consumo inmaterial, que hacer un viaje es un consumo inmaterial, pero tardaba. Es decir, y se tardaba en líneas generales casi entre 2 y 3 veces más que el de consumo material. La mente, o sea, en fin, consumo. Y entonces, bueno, pues, en fin, esto es un aspecto que tenemos, bueno, ahí tenemos la mente más hacia el consumo material que el inmaterial, por lo menos en 10 años lo mismo. Y 10 años exactamente daban los mismos resultados, por eso he parado. Perdón. Aquí estaba un poco chillando Tom Jones. Perdón. Siempre el primero en consumo material, año tras año, ropa. Por tanto, Inditex no tiene problemas, o sea que en ropa, eso no hay problema. El segundo era la cosa electrónica y el tercero era la comida. Y en la comida sí que era un problema de la comida porque no lo entendía, como esa no entendía. Y tuve que preguntar, oiga, pero esto de la comida, y había 3 tipos, ¿no?, de comida. El que le dan 1.000 euros y va al carrito, coge el carrito y llena el carrito entero de 1.000, bueno, todo lo que haya, va a comprar.
el que coge el carrito y coge delicatessen, ¿no? Aspectos que nunca comió y tal, y el va. Y luego el que la juega con una juerga diurna, nocturna, con los amigos, etcétera. Y aquí, cuando se hizo el consumo material y inmaterial, diferenciaba, aun siendo anónimos, diferenciaba enseguida los que eran Erasmus y los que eran Erasmus. Sobre todo, yo recuerdo a unos mexicanos, ¿no?, que vienen allí, y entonces dije, mire ustedes, esta respuesta de consumo material tiene que ser usted. ¿Por qué? Porque habían puesto como consumo material el gasto telefónico de llamar a sus casas, que impensable en el resto. Entonces, estos son los Erasmus y estos no son los Erasmus. Es una realidad. Bueno, otro aspecto que tenemos es los derechos y deberes desequilibrados en la universidad y en la sociedad. Si tenemos Universidad de Vigo, derechos del alumnado, 3, 4 folios, no me acuerdo, N. Deberes media, o sea, media hojita. Y claro, el primer deber es estudiar, eso no está, pero el derecho, el examen justo, el examen también. Entonces, el mundo funciona con un equilibrio entre derechos y deberes, pero no solamente en todo, en la sociedad no ocurre lo mismo. Yo, como valedor, me viene la gente y me dice, yo pago impuestos, muy bien. Y entonces, bueno, y aparte, y habla de sus derechos. Cuando acabe, digo, bueno, ¿y los deberes? Bueno, algún deber tendrá, ¿no? Entonces, oiga, ¿recoge el vidrio? No, pues mira, el vidrio es muy importante y le explico cómo recoge el vidrio. Es decir, veces que hay que... el mundo funciona con un equilibrio entre derechos y deberes equilibrado, la sociedad en general. Si tienen la suerte de acertar en la vocación, como aquello 3 cosas en la vida, solo de Dios y amor, pues aquí la vocación es importantísima, porque una persona con vocación, pues el sacrificio no hay poco sacrificio, es innata. Si luego empieza con una carrera y no le va, yo siempre digo, mire, frene y cambie. 1 año, 2, no pasa nada. Lo importante es porque el mundo es muy competitivo, enormemente competitivo. Antes de mi época, pues estábamos en España, no, apenas hemos podido salir. Pero ahora con el carnet de identidad recorre la Unión Europea y en 48 horas se puede trabajar ya. No, yo lo digo porque tengo 2 hijos fuera, o sea, y han hecho así, o sea, que yo tengo ahora un perro en casa, pero tengo 2 hijos fuera, cada uno y se ha hecho en 48 horas, se pueden trabajar donde sea. Veterinaria, ingeniería industrial, lo que fuese. Bien, entonces, eso es importante, es la vocación, ¿eh? O sea, si uno no ve que no encontró esa vocación, fréneme, que no pasa nada, busque. Tal. Pasa que muchas veces es difícil. Y, bueno, yo le puedo decir que en las carreras de ingenieros industriales, por ejemplo, de 6 años, cuando estaba de 6 años, se hacía solamente un 2% lo hacía en 6 años. Luego esto, es decir, el plan de estudio estaba mal, es irracional. ¿Cómo solamente el 2%, el 3%, y el 10% en 7 años? Entonces, porque el ser humano tiene memoria, inteligencia y voluntad. La memoria y inteligencia. La clave es la voluntad, la clave es la constancia. Por eso las mujeres arrasan en todo. Ya lo sé, que a los machos, lo que sea, pero arrasan. ¿Y por qué? Porque la constancia, jueces, fiscales, etc., todo además está saliendo jóvenes, sí, sin duda. La constancia es importante. Porque, claro, hombre, la inteligencia sí, pero bueno, en vez de 5 horas, uno tarda 5 y otro tarda 6 y otro tarda 4. Bueno, me cuesta más trabajo, bien, puede ser, pero con constancia se consigue. Y yo siempre digo a los alumnos que las entrevistas son orales, y no hacen exámenes orales. Yo los exámenes toda la vida los he hecho siempre orales. Me interesa hablar con la persona, hablar. Yo, a lo largo de mi vida, siempre incluso ponía un calendario allí, del día 1 al día 30 de junio, y elegían el día y la hora y tal, como fuera un médico de cabecera. Pero claro, la persona llega, se siente, pero en fin, son interpretaciones de cada uno. Pero también lo que ocurre es que escriben mal. Muy mal. Yo, por lo menos, en el mundo tecnológico. Tanto es así que yo he dirigido más de 100 proyectos a ingenieros y todos pasan un cursito corto, ¿no?, de redacción científica. Sujeto, verbo, complemento, bien colgadito. Porque un punto y coma, bueno, es un acontecimiento histórico. Y cuando yo veo un punto y coma bien colocado, lo apruebo. Digo, hombre, un punto y coma, esto aunque tenga mal, pero es que esto es algo, ¿cómo se puede poner un punto y coma? ¡Qué osadía! Que es el gran problema, muchas veces, de la escritura. ¿Y por qué? Porque se lee poco. La New Generation lee poco. Y como lee poco, pues se escribe peor. No es una realidad, tiene una ventaja, tiene mucha información, excesiva información muchas veces, le da toda información. Bueno, esa información hay que analizarla, hay que sintetizarla, etcétera. Han cambiado los estudios. Y yo creo también que los Erasmus son muy positivos y en líneas generales
la clave es no la memorización, sino tener criterio, más que memorizar. La vida es un claroscuro, y entonces la persona, aunque esté equivocada, si el raciocinio que me da es un raciocinio coherente, bueno, aunque esté mal, me vale. Lo importante, porque en la vida, fuera, lo que tiene que actuar no es con la memoria, actuar con sus criterios. Bueno, y después de todo esto, pues muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y hasta siempre.